que todavía no se rompe. Si pasamos a lo que son los tribunales electorales, las magistradas solo llegan un 22% en la región y hay países que no tienen magistradas en cortes electorales. Y de ese 22%, aproximadamente 10 están de hecho por debajo de ese promedio, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es justamente la ausencia de mecanismos de acción afirmativa o de igualdad sustantiva que explicarían también un poco, más que explicarían, nos darían los parámetros también de cómo ir profundizando, mejorando esto, ¿verdad? En todo caso, esta evidencia nos dice definitivamente que cuando ocurre esto, no incrementan su participación las mujeres. Y finalmente los partidos políticos, que son vehículos para la representación, pero siguen siendo estructuras piramidales de poder. Estas inequidades se reflejan claramente en la organización y estructuras partidarias, como se ha podido ver en estos estudios que les mencionaba de IDEA y del BID, que muestran que en los partidos hay brechas de género que aún no son superadas y se perpetúan en el tiempo, mostrando un patrón constante. A nivel de militancia, la presencia de hombres y mujeres es muy similar. Sin embargo, en los espacios y niveles de toma de decisión, la participación de las mujeres es menor y esto nos lleva de vuelta a la existencia de esta pirámide de poder en la que a más poder, desafortunadamente, hay menos mujeres. Y si intentamos ver más allá de los promedios, por favor, la siguiente filmina. A finales del 2019, en el marco del Informe Global de Desarrollo Humano que mencionaba anteriormente, el PNUD lanzó un índice de normas sociales de género. Ese índice intenta captar cómo las normas sociales pueden obstaculizar la igualdad de género en ámbitos como la política, pero también el trabajo y la educación. Y este nuevo análisis revela algo que realmente es muy triste, pero es una realidad. Y es que a pesar de décadas de progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres, cerca del 90% de la población mantiene algún tipo de sesgo contra las mujeres. Según este índice, aproximadamente la mitad de los hombres y de las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el tamaño y el grosor de este techo de cristal, ¿no? Un nuevo análisis a su vez sugiere que este techo abarca todos los aspectos de las vidas de las mujeres, incluido el hogar, y que no está hecho de vidrio, sino de sesgos y prejuicios contra las mujeres mantenidos por hombres y también por mujeres en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay que, a su vez, analizar bien esto de los techos de cristal para identificar en qué países pesan más unos que otros y, por tanto, cómo abordarlos, ¿verdad? Entonces, con esto, tal vez, si me permiten, pasaríamos a la siguiente filmina vinculada también con el tema de los cambios, ¿no? De los cambios en los escenarios adversos. Pero permítanme antes decir que a su vez hay déficit. Vemos, además de este concepto de las normas sociales, se refleja en déficits en cuanto a la representación también étnica, y esto a su vez tiene que ver con temas estructurales que todavía hay que resolver, como la ausencia de datos sistemáticos, porque ayudan a empujar las reformas que se estén dando en relación con las brechas. Y aquí las mujeres indígenas y afrodescendientes, todos vamos a estar de acuerdo en que realmente enfrentan más desventajas estructurales, por lo que estas medidas para alcanzar la igualdad sustantiva han tenido poco impacto en los resultados para mujeres indígenas y afrodescendientes, porque también hay que trabajar más y mejor el cruce entre la multiculturalidad y la igualdad sustantiva. A su vez, en el marco de las organizaciones políticas, siguen siendo otro desafío más allá de los promedios, como decíamos, porque para que haya cambios en las organizaciones políticas tiene que haber cambios en la legislación, ¿verdad? Son cambios externos a su voluntad, porque generan resistencia de por sí en las estructuras orgánicas, donde las organizaciones políticas son menos permeables a los cambios en sus prácticas formales e informales, ¿no? Y hay tensiones internas, aunque los partidos hayan tenido que adaptarse a las obligaciones legales, ¿verdad? Y finalmente, con respecto a las desigualdades, veíamos, y es algo que nos indica mucho NDI, ¿verdad? En su guía estamos en campaña, porque también hay que trabajar muy fuerte el tema de financiamiento de campañas, cobertura mediática estereotipada, campañas con igualdad de género, es decir, más allá de los promedios, todos estos puntos cuentan, ¿no? Y aquí, retomando también elementos que estaban en el informe de Atenea y en el estudio Surcando Olas y Contraolas,
Hay también escenarios que se están dando que son nuevos, pero que son adversos, ¿verdad? Y que son formas de seguir poniendo resistencia y trabas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con estrategias para evitar, menoscabar o revertir reformas legales, ¿no? Recordemos aquí que hay dos países, uno de ellos Guatemala y Venezuela, donde realmente no tienen estas medidas, acciones afirmativas desde el punto de vista legal, y países también como Paraguay, que son muy estáticos y para ellos es el 20% de cuotas y ya, ¿verdad? Entonces, donde se intenta impulsar reformas, siempre hay estrategias para eventualmente hacer retroceder estos avances y siempre se alude al tema de la meritocracia, que no estamos preparadas y eso estoy segura que muchas de las mujeres que estamos acá es algo que hemos a su vez sufrido en nuestra vida laboral, ¿no? También el tema de la violencia de género en el ámbito político, que tiene múltiples formas, y aquí justamente se hizo esta guía para prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones que presentamos ONU Mujeres y PNUD, y que afirma que hay que regular en muchos países este delito. O sea, en el contexto, además del COVID-19, vamos a afrontar nuevos desafíos y nuevas formas que probablemente ya se han expresado en lo digital, pero que se van a multiplicar en la medida que todo lo político electoral se vaya a trasladar a lo digital. Y esto tiene un costo que es alejar a las mujeres y realmente cuestionar su desempeño. Y finalmente, el tema de escenarios hostiles, con narrativas hostiles a los avances, a las políticas públicas y representación de las mujeres de parte de sectores ultraconservadores. Si pasamos a la siguiente filmina, que ya es la última, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces aquí realmente no hay ninguna receta de lo que hay que hacer. El escenario es muy dinámico. Hay un marco normativo internacional, como mencionó ya Adriana Quiñones, y hay consensos políticos que han ayudado a permear lo nacional, pero también ha habido una serie de actores y alianzas que han impulsado todas estas reformas dentro de los congresos, a pesar de las resistencias en la región, ¿verdad? Hay una recopilación excelente de lo que se ha hecho en América Latina, que hizo la OEA, la CIME, IDEA, donde justamente por el concepto plantean y el concepto de paridad, que es dinámico, también ha ido avanzando, ¿verdad? Empezamos hablando de paridad vertical, después de paridad horizontal, en fin, hay una profundización y ahora vemos con mucha ilusión como Perú, por ejemplo, recientemente acaba de aprobar la paridad y la alternancia para el 2021, ¿verdad? Y por supuesto, creo que sobre esto versará otra de las presentaciones, el nuevo paradigma como horizonte político de la igualdad sustantiva, vista justamente como el equilibrio entre mujeres y hombres en esas instancias de decisión colectiva, no solo una medida político-electoral, sino como un nuevo contrato social que busca la igualdad sustantiva y que busca la reconfiguración del poder político. Hablar, por supuesto, y en este contexto más que nunca, de las alianzas entre mujeres políticas, movimientos sociales, así como parlamentarias y parlamentarios han jugado un papel fundamental, pues han conseguido una importante movilización ciudadana que ha permitido poner en la agenda política y pública la necesidad de generar cambios en el ejercicio de poder, ¿no? Entonces, todos estos son elementos, junto con acciones creativas diferentes que se han dado en cada país, por ejemplo, con campañas publicitarias en procesos como Paridades Ahora, en Bolivia, México, etcétera. En todo caso, hay experiencias, hay visión, hay posibilidades, pero los desafíos son grandes. Y aquí ya, para terminar, por un lado, de verdad, de corazón, felicitar al Tribunal Supremo Electoral por haber organizado esta discusión y estas reflexiones, y concluir solamente diciendo que para nosotros en PNUD, digamos, al hablar de COVID-19 hemos escuchado mucho, todas y todos, el tema de que tenemos que ir, estamos ya hacia una nueva normalidad, ¿verdad? Y para nosotros, esta es también una oportunidad, no ya de ir a una nueva normalidad, sino de ir a una normalidad mejorada. ¿Y saben qué? Que esa normalidad mejorada solo será posible siempre y cuando podamos poner en el centro la igualdad de género y por ende aquí avanzar en la participación política de las mujeres, volviendo a la primera filmina donde hablábamos justamente de la implicación de tener a mujeres en puestos de toma de decisión a todos los niveles, tiene impacto tanto en resultados de desarrollo como en modificar las reglas de juego. Así es de que nuestra apuesta va justamente en ese sentido. Con esto concluiría y disculpa si me excedí un poco.
Muchísimas gracias. Pues ahora tendremos tiempo para una pregunta, entonces precisamente es con lo que usted acaba de cerrar. En el contexto de la pandemia que estamos sufriendo del COVID-19, ¿cómo evalúa usted el avance en términos de igualdad de género y participación política de las mujeres? ¿Cuáles cree que son los retos que enfrentamos a nivel Latinoamérica? Margarita, muchísimas gracias y muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar ser breve porque el tema de género es un tema de ausencias de poder, ¿verdad? Y en este momento, de hecho, bueno, sabemos que América Latina es el epicentro y el Caribe de la pandemia global. Hemos visto los datos de Chile y Perú, que desafortunadamente ya están incluso por encima de referentes globales. Es una crisis de salud con un costo muy alto en todas las dimensiones y, como mencionaba antes, salud, humanitario, socioeconómico y el tema de igualdad de género que de alguna forma lo cruza todo. Así es de que la potencialidad de que se profundicen las desigualdades de género son grandes, ya lo estamos viendo en el marco de la violencia, ¿no? Que hemos hablado ya contra las mujeres y las niñas en el hogar, que se está intensificando enormemente durante la pandemia. Además, digamos, si pensamos en participación política, pero si pensamos también en las distintas esferas, como es, por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Y al hablar de trabajo, todo este periodo donde hablamos de trabajar desde casa, lo que pasa es que las mujeres están dedicadas a labores que no se pueden generalmente hacer desde la casa, ¿verdad? Es decir, tenemos una participación laboral de la mujer, y este es un análisis que se está haciendo ahora mismo por PNUD con varios aliados, era justamente, de por sí partíamos de una participación laboral de la mujer inferior a la del hombre, pero aún menor en el caso de mujeres de hogares con niños menores de 6 años. O sea, estamos penalizando, el mercado laboral está penalizando a mujeres en ese contexto. Y además, las mujeres trabajan sobre todo son o independientes o trabajadoras domésticas o trabajo sin remuneración. Entonces, realmente ahí, y también mujeres, todas las mujeres que tenemos que están realmente empujando la respuesta a la pandemia en el sistema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Donde están, entonces, no solamente están penalizadas, pero encima por tener una alta representatividad en todo lo que es el funcionariado, el trabajo en el sector salud, son las que están, de hecho, al frente de la respuesta, nos lleva a que, bueno, que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Entonces, además, en estas ocupaciones, la gran mayoría son trabajos que se consideraban no esenciales en el marco de la pandemia y entonces no esenciales, con lo cual eso ha imposibilitado. Yo creo que con todo esto vamos, como decíamos antes, una situación compleja, pero que se va cada vez más complejizando y esto tiene, por supuesto, implicaciones muy grandes en términos de igualdad, ¿verdad? Y además a esto le combinamos las normas sociales que decíamos antes, es muy complejo. Además, bueno, en temas de participación política, y ahí un poco volviendo al gráfico que proyectábamos, ¿no? Del PNUD, donde damos evidencia de que hay una menos presencia de mujeres en consejos municipales, en todas las dimensiones estamos en una situación de mayor desigualdad, ¿no? Y bueno, volviendo a mi punto tal vez de cierre anterior, realmente tiene que ser una acción premeditada, una acción fuerte, es decir, si queremos esa normalidad mejorada, tenemos que asegurarnos realmente más y más que abordamos tanto los temas específicos de participación política como este abordaje juntamente de las normas para ir rompiendo todas estos esquemas que están enquilosados y, por supuesto, promoviendo más y más, ¿verdad? Hay que ver ahora con todo este contexto COVID cómo se va a dar esta vida pública, política, para asegurar que el aislamiento físico no afecte estos procesos, ¿verdad? Así es de que, y finalizar tal vez con el tema de participación política, mencionar que, por supuesto, los temas tecnológicos también afectan enormemente porque las mujeres no tienen el mismo acceso muchas veces que los hombres a los medios tecnológicos y sin eso estamos fuera
de los paradigmas actuales de comunicación y de incidencia, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejaría, muchos desafíos, pero mientras estemos medularmente convencidos que en el centro de todo tiene que estar el tema de la participación política y conseguir esos espacios, creo que en estas alianzas y en el marco de estos espacios vamos juntos a poder empujarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces a Ana María del PNUD por su participación. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es sobre igualdad de género en la esfera político-electoral, un tema relevante para la reforma electoral. Entonces, pues tengo el gusto de presentarles a una amiga muy activa, yo creo que ya casi todos la conocen, a la licenciada Lynn Tillit. Ella es directora de la Asociación Alas de Mariposas. Voy a tratar de resumir un poco su extenso currículum porque si no nos dan las 9 de la noche hablando un poquito. Ella es integrante de la Agenda Política para las Mujeres, Política de Mujeres en la Diversidad, que es una agenda estratégica de mujeres a través de la verificación del cumplimiento de leyes y políticas públicas para el avance de las mujeres, así como de instrumentos internacionales como CEDAW, Plataforma de Acción Mundial derivada de la Cuarta Conferencia de la Mujer. Ha trabajado en innumerables ocasiones en las reformas constitucionales y la reforma para la ley electoral de los partidos políticos. Ha sido impulsora de acciones afirmativas a favor de las mujeres. Es integrante de la Coordinadora para la Reforma Política del Estado, CONAREP, que también trabaja en temas de la ley electoral. Es representante de organizaciones de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo y ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR. Ha estado también en procesos de atención a mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia contra las mujeres, precisamente. Ha desarrollado varios protocolos y propuestas técnicas para abordar también la atención integral de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, entre muchas otras actividades. Entonces, Liz, te dejo la palabra. Solo cuando falten 3 minutos voy a encender mi cámara para que te sirva para ir cerrando. Y por favor, recordarles a todos que pueden mandar sus preguntas por el chat y vamos a ver si da tiempo de que nuestra conferencista responda por lo menos 1 o 2 de las preguntas. Bienvenida. Gracias y bueno, buenas noches. Igual me sumo a la felicitación al Tribunal Supremo Electoral por la organización de esta actividad. De verdad es muy importante para quienes hemos dado seguimiento al todo tema de reformas a la ley electoral, que el tribunal pueda tener desarrolle esta actividad. En este sentido quisiera saludar a las magistradas Blanca Alfaro, a Irma Elizabeth Palencia, porque de verdad demuestra su compromiso hacia la igualdad sustantiva. De igual manera, quisiera saludar a Adriana Quiñones, a Ana María Díaz, que sé que son unas mujeres súper comprometidas también para el fortalecimiento de la democracia en Guatemala, a María del Rosario Toc, la coordinadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloch, con quien somos aliadas, al igual que con Convergencia Cívico-Política de Mujeres para el impulso de las reformas electorales a través del grupo 212 bis, y a Maggie Alonso, que también pues la conozco desde hace mucho tiempo y con quien compartimos, ¿verdad?, ese deseo porque los partidos políticos sean partidos democráticos, que sean partidos que realmente representen a la población. Bien, entonces en ese sentido, a mí me han solicitado que podamos conversar esta noche un poco sobre ese camino, ¿verdad?, que hemos tenido en Guatemala para pues todo el tema de reformas a la ley electoral. Es una historia que tiene más de 5 lustros de estar trabajando, ¿verdad?, desde 1998 que se presenta la primera propuesta, y hoy vamos a ver cómo es que hemos avanzado en esta igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres y las reformas electorales. Entonces, la siguiente, por favor. ¿De qué trata la igualdad sustantiva? Porque lo escuchamos, pero a veces no sabemos de qué trata, ¿verdad? Y es importante decir que las mujeres constituimos más de la mitad de la población, ¿ok?
porque en algunos países somos más, ¿verdad? En el caso de Guatemala somos un poquito más, en otros países no, pero somos la mitad de la población. Y en ese sentido, siempre hemos tenido que estar defendiendo nuestros derechos y tratando de exigir, ¿verdad?, que se eliminen todas esas formas de discriminación en contra nuestra y que esos derechos garanticen nuestra participación en igualdad de condiciones en los ámbitos educativos, laborales, políticos y sociales. Decir que el tema de participación política de las mujeres no es un favor, ¿verdad? Es un derecho, y es un derecho de primera generación que lastimosamente lo vemos en muchos casos vedado, y que es entonces necesario tener medidas que puedan contribuir a que ese ejercicio de ese derecho sea una realidad. La siguiente. Es importante decir que a pesar de que pues, las mujeres somos la mitad de la población, no estamos igualmente representadas en los espacios de toma de decisión. ¿Y por qué es importante que las mujeres estemos en los espacios de toma de decisión? Porque si no estamos, ¿quién va a abordar los temas específicos que nos corresponden a las mujeres? Y no quiero decir que el tener un cuerpo de mujer nos dé una conciencia de las desigualdades, pero sí creo que un cuerpo de mujer y una vivencia desde las mujeres puede ser también una posibilidad y puede ser una acción que nos permita también que se coloquen en la agenda pública las problemáticas y también la forma de resolver esas problemáticas de la mitad de la población que somos las mujeres. Siempre he dicho que la humanidad es como un ave, ¿verdad?, que va y que tiene dos alas, ¿verdad? Y si una de esas alas, unos hombres y las mujeres, si una de esas alas está desequilibrada, pues entonces la humanidad como tal está desequilibrada. Como sociedad, al no contar con la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión, nos perdemos también la posibilidad de ver todas esas otra forma, ¿verdad?, de responder a las problemáticas que presenta la población y la ciudadanía en general. Se ha hablado mucho acerca de cómo es que las mujeres, ¿verdad?, han dado una respuesta ante este tema de la pandemia y cómo el liderazgo político de las mujeres se ha dado una mejor respuesta a la pandemia, y tiene mucho que ver también con esa empatía, con esa transparencia, con que incluso, ¿verdad?, se tiene la posibilidad de hablarle a los niños y a las niñas de cómo se vive o cómo se debe vivir este sentido, toda la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante el liderazgo político de las mujeres, por eso es importante que las mujeres estemos representadas en los espacios de toma de decisión, porque como humanidad, como sociedad, nos estamos perdiendo el 50% de las posibilidades de respuestas ante esas problemáticas que está atravesando el país o la sociedad en su conjunto. La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, nos dice que los estados parte no solo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, sino que además asegurar que haya una igualdad sustantiva, que realmente estemos en igualdad de condiciones las mujeres. Y por eso es que también Ana María en su intervención hablaba justamente de esa necesidad de que avancemos hacia una igualdad sustantiva en el marco de la participación política de las mujeres. La siguiente. En Guatemala, pues tenemos grandes retos porque desde 1945 que se aprobó el voto para las mujeres alfabetas, 1954 que se aprueba el voto universal, pues realmente no se han cambiado muchísimas cosas. Tenemos más de medio siglo esperando que algo cambie en las reformas, en las normas, ¿verdad?, del sistema electoral como tal. ¿Y eso qué implica? Implica que los pasos que vamos dando en esa representación que tenemos como mujeres en estos espacios de toma de decisión realmente son muy pocos, y las vamos dando como esos pasitos, ¿verdad?, de tortuga. Y lo vamos a ver cuando veamos cómo es que ha sido esa representación de las mujeres, o esa elección de las mujeres en los cargos de elección popular, porque realmente no se ha crecido mucho, ¿verdad? Hablamos ni en el porcentaje de candidaturas, ni tampoco en la representación. Y lo vemos claramente en esto que en la elección, ¿verdad?, del 2019, donde el porcentaje de alcaldesas electas no subió.
Al contrario, en el caso de, pues se quedó en la misma cantidad, pero pues no hay ninguna mujer indígena como alcaldesa, que yo creo que María del Rosario va a abordar un poco más sobre esta situación, pero es decir, tenemos medio siglo esperando que algo cambie, que algo se modifique para que el sistema electoral sea más amigable para que las mujeres podamos participar en igualdad de condiciones, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de la República. La siguiente. En este sentido, en la elección del 2019, al igual que en la elección del 2011 y del 2015, el padrón electoral ha tenido un crecimiento sostenido para la participación política de las mujeres. Hemos visto cómo en el 2011 y en el 2015 las mujeres fueron quienes más asistieron a las urnas a votar. En todos los distritos fueron las mujeres quienes más asistieron a votar, fueron quienes más estuvieron presentes en el padrón, en todo el proceso electoral. Para esta elección, las mujeres representaron un 54% del padrón y los hombres un 46%. La siguiente. A pesar de esto, ¿verdad? Nuestra representación en las candidaturas continúa siendo baja. Presentó un incremento de las candidaturas del 2015 al 2019, realmente un incremento del 3%, realmente poco, ¿verdad? En este momento, pues las candidaturas constituyeron un 21%, vamos a ver que en el caso de las candidaturas al Congreso, la siguiente. Para el 2015, ¿verdad? Para optar a las diputaciones, en 2015, 496 mujeres y en el 2019, 711 mujeres. Entonces vemos que el porcentaje de incremento del 2015 al 2019 realmente es un 1% en las candidaturas a diputaciones. Si hacemos este ejercicio de igual manera en los otros cargos a postulación, vemos que a nivel de alcaldías subió, ¿verdad?, la postulación. Sin embargo, aquí hay que retomar algo, ¿verdad?, que es un obstáculo que nosotras identificamos, es que el electorado, ¿verdad?, no ve el liderazgo de las mujeres. Este es un reto que tenemos, porque las mujeres, y por eso es que hay que hacer muchísimos esfuerzos para fortalecer el liderazgo político de las mujeres, porque cuando se hace un ejercicio y se dice, bueno, piensen en alguien que esté liderando. Entonces, y luego se pregunta, ¿quiénes pensaron que era una mujer? Realmente muy pocas personas responden que haya sido una mujer, porque tenemos la concepción de que el liderazgo es masculino, porque el ámbito público está, pues, dedicado, ¿verdad?, o han tenido y los hombres, y las mujeres hemos estado más en el ámbito privado. Entonces sí es importante hacer ese ejercicio, porque si las mujeres no estamos en las candidaturas, no vamos a poder ser electas, porque si no estamos en la oferta electoral, ¿cómo van a poder pues elegir a las mujeres? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí vemos esta gráfica donde pues se hace el análisis sobre el porcentaje, ese 28%, y la importancia que tiene que las mujeres ocupen las primeras casillas de la postulación de las candidaturas, ¿verdad? 85 mujeres ocuparon la primera casilla en las candidaturas, 113 la segunda casilla y 113 la tercera posición. Recordemos que nosotros como país, o el país, Guatemala, tiene un sistema de listas bloqueadas y cerradas, por lo que la primera casilla significa una posibilidad, pero además hay para poder optar, ¿verdad?, a este cargo de elección popular, pero además hay que cruzar otras variables como el tamaño del distrito y la preferencia del partido en ese distrito, porque esas tres variables constituyen la posibilidad de que esa persona pueda ser electa, ¿verdad? La siguiente. Y en ese sentido, pues solo 85 mujeres ocuparon la primera casilla. Entonces, realmente solo 85 mujeres tenían una mayor posibilidad
si es que se combinaban las otras tres variables, ¿verdad? El tamaño del distrito, que pudiera permitirle una mayor oportunidad. Por ejemplo, distritos como el metropolitano o el central y el de los municipios o el departamento de Guatemala, o distritos como Huehuetenango o Alta Verapaz, son distritos que proporcionan una mayor posibilidad para que las mujeres puedan ser electas en casos de diputaciones. Pues a pesar de que somos las que más votamos, a pesar de que somos las que más estamos dentro de un padrón electoral, los resultados aún no nos representan. En ese sentido, la siguiente, me voy a apurar porque ya había Maggie, tenemos a 31 diputadas electas, la siguiente, por favor. De 160, solo tres mujeres indígenas, 10 alcaldesas de 340, ninguna mujer indígena, 7 diputadas de 20 en el Parlacén. Entonces hay que tener en cuenta que la igualdad está muy lejos de cumplirse y en ese sentido es importante que se continúen trabajando en aprobar reformas a la ley electoral que realmente contribuyan a una igualdad en resultados. Y veamos cómo, la siguiente. Desde 1998 se han trabajado propuestas para que pueda hacerse una modificación en la ley electoral. En 1998, la iniciativa 2027, en ese momento se hablaba una cuota porque igual se estaba en ese contexto de cuotas, ¿verdad? A nivel de región. Y entonces hay lecciones aprendidas, hay estudios sobre el tema de las cuotas y por eso es que ya en la iniciativa 4088 se empieza a incluir el concepto de paridad, alternancia y representación de pueblos indígenas. Esos tres elementos son los que se han sostenido desde el 2009 con la iniciativa 4088, vamos al 2013 con la iniciativa 4783, que tiene dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad y donde dice que insta al Congreso a avanzar hacia una reforma que contribuya a eliminar las desigualdades que las mujeres tienen en cuanto a su representación en puestos de elección. Igual la iniciativa 4974 y la iniciativa 5188, que lastimosamente esta medida, que es la que ya tiene dictamen de la Corte de Constitucionalidad y que está ahora para su tercera lectura y redacción final en el Congreso de la República, no incluye una medida de paridad. Cuando hicimos toda la gestión para que esto sucediera, nos dijeron los diputados y las diputadas, miren, como ya tienen 2 dictámenes anteriores, entonces ya solo vamos a pedir y que lo vamos a hacer, ¿verdad? Sin embargo, hoy hay una discusión en la Comisión de Asuntos Electorales sobre la ley electoral, porque hay que hacer reformas, definitivamente hay que hacer reformas. Y aquí quiero mencionar el compromiso del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 2019. La siguiente, por favor. Emitió 2 acuerdos sobre la prevención de violencia política en contra de las mujeres y también a conformar los listados de postulación de candidaturas de manera de alcanzar una igualdad sustantiva. La siguiente. El tribunal reconoce que hay una desigualdad en cuanto al acceso a las oportunidades para las mujeres en igualdad de condiciones a todo el tema de participación y explica cómo en el 2015 todos los datos, ¿verdad?, sobre el padrón, sobre las candidaturas y cómo es necesario poder hacer esto. Y luego, la siguiente, recomienda a las organizaciones que apliquen el principio de igualdad sustantiva e incluyan en las plantillas de postulación a cargos de elección popular de forma igualitaria y de manera alterna a hombres y mujeres y también de acuerdo a la composición étnica del distrito electoral. De igual manera, el tribunal hace una recomendación sobre violencia política, que para nosotras también como organizaciones de mujeres, Convergencia, MOLOG y Alas de Mariposas, fue un avance significativo porque se empieza a posicionar en el ámbito público la violencia política en contra de las mujeres. Y por último, también decir que en el 2019-2020 se convoca el espacio de diálogo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la siguiente, donde participamos 9 instancias de mujeres y pues
fue una participación bastante activa. Las mujeres nos organizamos, tuvimos el apoyo del PNUD, técnico, financiero, nos apoyó, nos acompañó las mujeres también para que pudiéramos hacer esta incidencia en las mesas de diálogo que se establecieron, porque la estrategia de las organizaciones ha sido que en los espacios de diálogo que se abran, posicionar, evidenciar la necesidad de la reforma a la ley electoral en el artículo 212 y otras acciones que tienen que ver con el tema de partidos políticos, y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron los resultados de esta participación de las mujeres? Es que dentro de la matriz, la siguiente, de propuestas estratégicas, se integra, ¿verdad?, la necesidad de la reforma del artículo 212, es la reforma del artículo 212 bis, en los artículos 31 y los artículos 203, que se refieren a la integración de partidos políticos. También he de valorar que esta es la primera vez que el Foro de Mujeres de Partidos Políticos entra a un espacio de discusión como este. Entonces son pequeños avances que nos indican esta necesidad de irnos articulando entre unas y otras para avanzar en esa representación. ¿Y cuáles son los retos y desafíos para la igualdad sustantiva? Bueno, pues que hayan cambios políticos institucionales y que estos cambios políticos institucionales que respondan a los marcos internacionales normativos. Hay una serie de marcos normativos. Guatemala es signataria de la Declaración del Parlatino, del Consenso de Quito, de Montevideo, hay varios consensos de Brasilia, de CEDAW, de la plataforma de Beijing, que ya Adriana nos mencionaba. También que el sistema electoral sea más amigable. Y es ahí donde hablamos de que sí, necesitamos una reforma a la ley electoral que incluya paridad, que incluya alternancia y que incluya representación de pueblos indígenas. Hay obstáculos partidistas y por eso es que en la ley electoral también se deben de hacer reformas para que exista un presupuesto específico para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, para que haya formación y capacitación para las mujeres. Hay obstáculos económicos y hablábamos de los techos de cristal, pero también están los techos del dinero. Hay obstáculos mediáticos porque las mujeres no nos cubren de igual manera cuando estamos en campaña. No tenemos esa misma presencia, ¿verdad? Hay obstáculos actitudinales del electorado que descalifica el liderazgo político de las mujeres y hay que hacer esa construcción. Y hay una violencia política, ¿verdad?, estructural contra las mujeres que desmotiva la participación política. Entonces, cuando una mujer está en el ejercicio de un cargo público, realmente está en ese ejercicio y es vulnerada, es atacada, y no solo es por el tema de el puesto que ocupa, sino también tiene que ver el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Porque hay una descalificación a lo que significa ser mujer en Guatemala. Y por último, dejarles esta inquietud de que la democracia, la igualdad sustantiva se construye todos los días, que es responsabilidad de todas, y decir qué puedo hacer yo desde mi organización, qué puedo hacer desde el partido donde estoy, qué puedo hacer desde la magistratura, qué puedo hacer desde las organizaciones internacionales, qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para ir cambiando y que la ciudadanía en general vea la necesidad de contar con una igualdad sustantiva que realmente favorezca la democracia, porque sin las mujeres la democracia está incompleta? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lins. Como nos pasamos un poquito del tiempo, te voy a hacer una pregunta y te agradecería si la puedes responder en un minuto, porque esta es bien sencilla. Bueno. Preguntan si hay datos sobre las candidaturas a nivel municipal que reflejen alguna distinción de participación o incidencia entre postularse con un partido político y un comité cívico. Sí, sí hay datos. Sí hay datos y, por ejemplo, a nivel de postulación para alcaldías y esto, el tercer puesto, digamos, de postulación de candidaturas para las alcaldías la tuvo los comités cívicos. Ahora bien, de esos comités cívicos, pues tendría que sacar el porcentaje, pero
no fueron tantos encabezados por mujeres, ¿verdad? Solo quiero decir que a nivel local la participación es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la violencia política contra las mujeres a nivel local es más fuerte. Entonces, esa violencia política desmotiva enormemente la participación de las mujeres porque están más expuestas, porque están más cercanas y pues no hay ninguna medida que garantice su seguridad, su protección, y los partidos políticos tampoco han tenido medidas internas que contribuyan a esa reducción de la violencia política. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Creo que precisamente el tema de las métricas es un reto que tenemos para demostrar, precisamente si queremos ver avances, tenemos que tener datos. Entonces, hay una frase que me encantó de un seminario que decía, en dato mata relato. Entonces, sí tenemos que tener pues, ese tipo de datos para poder dar soporte a lo que estamos proponiendo. Y bueno, muchas gracias, Liz. Ahora voy a presentar a nuestra última ponente del día. Que nos va a hablar sobre democracia y participación política de las mujeres mayas en Guatemala. Es la licenciada María del Rosario Toj Zacarías, coordinadora general de la Asociación de Mujeres Moloch, que es tal vez de las organizaciones más activas en el tema de reformas electorales. Un gusto verla nuevamente, licenciada. Ella, pues igual, ¿verdad? Si leo el currículum, nos da mañana, entonces voy a hacer un pequeño resumen. Ella es licenciada es Maya Quiché, licenciada en Sociología, investigadora, ha sido activista en organizaciones mixtas de mujeres y de pueblos indígenas por más de 20 años. Ha sido consultora para la UNESCO, la ONU, Mujeres, Acción contra el Hambre y organizaciones de mujeres y pueblos indígenas en Guatemala. También ha trabajado en la Universidad de San Carlos, coordinó el área de investigación para la Dirección de Archivos de La Paz, en la CEPAZ. Es fundadora y actual coordinadora general de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloch. Y entonces, precisamente, pues ahora le cedo la palabra y como le dije a Liz, a los 3 minutos, cuando le faltan 3 minutos, me voy a aparecer para cortarla a los 15 y ya poder pasar a las preguntas. Bienvenida, licenciada. Gracias, tenía apagado el micrófono. Buenas noches. Ya lo decía una de las ponentes, pues nos da mucha alegría estar en este momento con ustedes. El tiempo es relativamente corto para lo que hay que hablar, pero bueno, es un momento importante para que iniciemos el debate necesario en torno a la paridad en democracia y en las reformas electorales. En caso, pues, la ponencia es sobre democracia y participación política de mujeres mayas en Guatemala. Ya varias cuestiones comunes las han dicho mis antecesoras. Y bueno, voy entonces así como hacer un resumen de la ponencia que teníamos por 2 razones. Una, porque varios elementos ya comunes ya han sido abordados, pero también porque el tiempo se ha reducido y es importante también que quienes nos están siguiendo por esta plataforma puedan tener también el tiempo para hacer sus preguntas. En primer lugar, quiero decir que nuestro análisis sobre la democracia y la participación política se da desde 2 categorías que son indisolubles, en nuestro caso, y es el ser mujer y el ser maya. El ser maya, como integrantes de los pueblos indígenas, nos hace tener características, necesidades y situaciones comunes con las mujeres xincas, garífunas y afrodescendientes en Guatemala. En este sentido, en tanto, mujeres y mayas somos sujetas de derechos individuales y específicos, y como integrantes de los pueblos indígenas somos sujetas también de derechos colectivos, es decir, compartimos con nuestros hermanos indígenas también esta situación de exclusión en el campo político. Se han hablado ya de varios avances en términos declarativos y normativos respecto a la participación de mujeres. Hay que reconocer esos caminos recorridos
en términos de la lucha por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, porque son las bases que ahora nos permiten estar donde estamos y también las bases para seguir construyendo la democracia paritaria e incluyente. Pues ya se han hablado de convenios, declaraciones, consensos en favor de la paridad y la inclusión, pero me gustaría hacer hincapié en algunas de ellas. Y una es que en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, mediante la Declaración de las Mujeres Indígenas exigieron una participación política igualitaria en todos los niveles de las estructuras indígenas y no indígenas y en los sistemas políticos. Bueno, he pedido a quienes están en el manejo técnico que no pasen todas las diapositivas por en aras del tiempo y porque algunas cuestiones ya fueron abordadas. La otra cuestión es que en el artículo 5 del convenio 169 se plantea el derecho de los pueblos indígenas a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es decir, en el marco del Estado, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre asuntos nacionales. Otra cuestión a resaltar es que en el 2010, en la 11ª Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, se aprueba por consenso en Brasilia el compromiso de ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en todas las esferas del poder, y aquí las negrías, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado. Además del objetivo 5 de los objetivos de desarrollo, que es el 5 que se refiere a la igualdad de género, como pueblos indígenas y como mujeres mayas indígenas, nos interesa también el ODS 16, que se refiere a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, ya que en su meta 16.7 se refiere a la participación ciudadana y plantea la necesidad de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas, las necesidades de todos los actores. En términos de avances declarativos, también hay que reconocer que desde los acuerdos de paz, Guatemala es asumida como una nación multicultural, multilingüe y multiétnica. Siempre hablando en avances en la materia ya de participación de mujeres, igual se han dado ya algunos datos en términos de mujeres en general. Me gustaría mencionar que en Colombia también se reconoció la cuota étnica. En Perú, una cuota nativa en el 2002. En distritos indígenas que tienen pues, alrededor del 15% o sea que las candidaturas deberían ser de no menos del 15% en los territorios indígenas. Igual en Nicaragua hay acceso a las mujeres indígenas al Parlamento, y dentro de estos avances en Latinoamérica me interesa mucho resaltar el caso de Bolivia, ya que Bolivia, junto con Guatemala, es de los países con mayor porcentaje de población indígena. En Bolivia, en el 2010, fue nombrado el primer gabinete paritario, bueno, en este país, ¿verdad? Además, el 51% de mujeres formó parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fue el primer país de América Latina en alcanzar la paridad representativa. Es importante resaltar también que dentro de la institucionalidad, una mujer indígena estuvo al frente del Tribunal Supremo Electoral. Es el único país donde esto ha sucedido. Ya los retrocesos en este sentido, en términos de democracia en aquel país, pues son ampliamente conocidos. Ahora bien, en contraposición a estos avances normativos, declarativos y bueno, ya en la práctica, como el caso de Bolivia, vemos que en Guatemala, a pesar de la serie de instrumentos nacionales e internacionales y de múltiples recomendaciones para ampliar los derechos y libertades fundamentales como mujeres y como pueblos indígenas, estas aún siguen representadas en los puestos de decisión,
Ya Lins hizo ahí, pasó algunos de los datos más recientes. Se han mencionado las dificultades estructurales y aquellas barreras sociales e institucionales que limitan la participación en la toma de decisiones y que son mayores para las mujeres indígenas, las mujeres mayas en Guatemala, pues por los motivos de pertenencia étnica, por la misma condición socioeconómica, el lugar de residencia, porque muchas de las mujeres pues viven en áreas rurales también. La discriminación en este sentido para las mujeres mayas, y ya lo decía al principio, para las mujeres indígenas en general, es interseccional, es decir, en nuestra condición de género, en nuestra condición de mujeres, en nuestra condición de mayas, pues tenemos discriminaciones de género, discriminaciones raciales que afectan mucho más la participación y el fortalecimiento del liderazgo. Estas situaciones voy a pedir ahí a quienes están apoyándonos en la cuestión técnica si pueden poner la situación de algunos datos recientes, y bueno, algunos datos del 2004 al 2008, empezamos ahí. En la legislatura de 2004 a 2008, de 8, permítame, yo estoy... Aquí estamos. En Guatemala ocupa el antepenúltimo lugar de 19 países de América Latina en términos de paridad. Eso también ya lo dijeron en algún momento, pero bueno, eso repercute pues grandemente en la participación de mujeres indígenas, de mujeres mayas. Las mujeres en Guatemala somos más del 51% de la población y según el censo del 2018, el 43.75% de habitantes somos de pueblos indígenas, es decir, mayas, xincas, garífunas y afrodescendientes. En este caso, el 41.7% somos mayas. Hago esta relación porque dentro de ese 51% de mujeres, pues un alto porcentaje somos mujeres indígenas. Y los datos que vamos a ver pues reflejan las desventajas que tenemos en términos de participación política. Para empezar, es hasta 1986 que llega la primera mujer indígena al Congreso de la República de Guatemala. En el periodo de 2004 a 2008, de 14 mujeres que llegaron al Congreso, solamente una mujer, si me hacen favor de proyectar la anterior diapositiva, por favor. Estamos viendo lo del Congreso. Eso es. Que en el 2004 2008, de 14 mujeres, una mujer indígena llegó al Congreso. De 2008 a 2012, de 19 mujeres, 4 mujeres indígenas conformaron el Parlamento. De 2012 a 2016, de 21 mujeres, fueron 3 indígenas. De 2016 a 2020, de 22 mujeres, una mujer indígena estuvo en el Congreso. En este periodo fueron 151 diputados en total. En la actual legislatura, de 160 diputados, tenemos 31 mujeres indígenas y son 3 mujeres indígenas únicamente. Es decir, si nos damos cuenta, del 2004 al 2012 alcanzamos, diríamos, la mayor cantidad de mujeres, fueron 4, hasta ese nivel hemos llegado, y ha habido un retroceso en esta participación. La siguiente, por favor. A nivel municipal tenemos también, vamos a ver, los datos igual, son así de tristes. De 8 mujeres en el 2008-2012, de 8 mujeres alcaldesas, 0 mujeres. En el 2012-2016, de 7 mujeres, 1 alcaldesa indígena. En el 2016, de 10 mujeres alcaldesas, 1 indígena. Y en este momento, ya lo decía Lins también, no hay ninguna mujer indígena de 7 mujeres alcaldesas. Además, si vamos a los otros espacios de participación política, solamente una mujer indígena garífuna está al frente del Ministerio de Cultura. Cabe señalar también que en el Parlamento no ha habido ninguna representación de mujeres xincas y mujeres afrodescendientes. Ahora bien, los factores que obstaculizan esta participación tienen que ver con ya hablábamos, la falta de garantía del derecho a una efectiva representación
el hecho también que son colocadas en cargos de relleno, el que muchas desisten porque no tienen los recursos para hacer su campaña o para sobrevivir. El hecho de que varios partidos establecen perfiles que son inalcanzables para las mujeres indígenas y que no se los demandan a los hombres, además. Y bueno, el asunto de la experiencia. Ahora bien, hay un asunto importantísimo también que inhibe la participación de las mujeres indígenas, y es el hecho que la violencia, la violencia política, racial y de género, pues es mucho más fuerte para las mujeres. Esta violencia para las mujeres mayas, para las mujeres indígenas, aumenta cuando éstas buscan acceder al poder político. La violencia adquiere rasgos racistas. Hay ataques a su integridad física, hay ataques verbales, es decir, las redes sociales y los medios de comunicación se prestan para ello. En este sentido, pensamos que pues aunque han habido dificultades, la participación de las mujeres en política pues ha permitido que se despierten reacciones, así como hay reacciones de menosprecio y que denigran, también ha habido un creciente reconocimiento y apoyo a la participación de ellas, se posicionan en el debate problemáticas como el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas y en particular hacia las mujeres mayas, hacia las mujeres indígenas. Se evidencia la exclusión en el sistema de partidos políticos y en el andamiaje institucional, y poco a poco pues se va desmontando el imaginario y las narrativas patriarcales y racistas que han negado la participación política a las mujeres mayas. Cabe señalar también que los respaldos a las mujeres y a las mujeres mayas e indígenas en particular tienen también que ver con sus propuestas y con las posibilidades de dar a conocer estas. El caso reciente de Telma Cabrera, pues es muy evidente al respecto. Habiendo participado por primera vez para la presidencia, pues alcanzó un cuarto lugar muy importante, a pesar de toda la campaña en contra de ella. Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad de repensar la democracia, todas las dificultades y el hecho de que a pesar de la normativa nacional e internacional, pues las mujeres mayas, las mujeres indígenas y los pueblos indígenas sigamos en franca desventaja, pues nos lleva a repensar seriamente la clase de democracia que tenemos en Guatemala. Necesitamos una democracia inclusiva, una democracia paritaria, tanto en términos de género como en términos de pueblos indígenas y que incluya a todos aquellos sectores que han estado subordinados y excluidos del poder político. En todo este espacio es que nos encontramos las mujeres mayas. Es urgente reflejar en este concepto de democracia, en esta práctica, en una nueva práctica democrática, todos los campos de participación de las mujeres y repensar también que tiene que ser una democracia singular, una democracia particular a las condiciones de esta nación. Implica también espacios de debate y consulta para la decisión en términos de participación. Tienen que ser espacios incluyentes, participativos, plurales, para analizar y debatir y decidir sobre el régimen político electoral, pero también para repensar la democracia en el más amplio sentido de la palabra. Una democracia que no tenga en cuenta estas mayorías de población, mujeres, pueblos indígenas, mujeres mayas, xincas, garífunas, afrodescendientes, no puede llamarse democracia. En este sentido, pues felicitamos este espacio y decimos, ya Lins habló también de la propuesta que hemos hecho ante el Congreso, a las distintas instancias, y bueno, también reconocemos que desde el Tribunal Supremo Electoral pues ha habido también apoyo a estas propuestas que hemos hecho. Al final hay que decir que la inclusión política de mujeres indígenas permitiría desarrollar el potencial de estas para aportar en la construcción de la democracia y la paz, y que mujeres indígenas, mujeres mayas, pueblos indígenas, no estamos buscando privilegios, sino el ejercicio de derechos que históricamente nos han sido negados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su extraordinaria ponencia y sobre todo sabemos que es un tema muy amplio y sintetizarlo en unos minutos, en realidad cada uno de los temas que hemos abordado darían lugar a un taller específico,
pero esperamos tenerlo en otra ocasión. Entonces, le voy a hacer una pregunta nada más, igual como hice con Linz, le agradecería, pues básicamente, es cómo sumamos aliados, porque la mujer indígena sufre básicamente de doble discriminación, por ser mujer y por ser indígena. Entonces, ¿cómo sumamos aliados para que en las reformas electorales se logren algunas acciones afirmativas? Muchas gracias. Gracias. Sí, permítame. Sí, creo que el espacio que tuvimos en la CAME fue un espacio de medición también, aparte de reconocernos como actores en este espacio de deliberación, que no fue de toma de decisiones, ¿no? Pudimos ver que varios actores, hombres y mujeres, académicos y de distintos sectores, apoyan nuestra propuesta. Es decir, hay avances en cuanto al pensamiento democrático, pero igual sabemos que hay pensamiento conservador, no solo dentro de la CAMI, sino un reflejo de lo que sucede a nivel social, y en ese sentido es que pues estamos haciendo los esfuerzos por sumar alianzas entre mujeres con sector académico, incluso con partidos políticos, con el foro de diputadas, con las mismas instituciones, en fin, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque estas luchas no son nacionales, son luchas internacionales, y entonces en ese sentido creemos que también estamos alcanzando importantes resultados, aunque no suficientes. Muchísimas gracias, licenciada. Pues ahí sí que cerramos con broche de oro el día de hoy las presentaciones. Agradecimiento nuevamente a todas las participantes y pues antes de darle la palabra a la magistrada vocal segunda, a la doctora Irma Elizabeth Palacios Orellana, pues quisiéramos recordarles primero a los participantes que por favor escriban en el chat su nombre para que se les pueda hacer llegar el diploma de participación. Entonces, por favor, a los que todavía no han escrito su nombre, este es el momento de hacerlo para poder irlos anotando para los diplomas. Y pues como vimos hoy con las diferentes expositoras, la verdad es que en Guatemala todavía tenemos muchos retos pendientes. Las mujeres, primero, para animarse a participar en política hay que superar toda cantidad de obstáculos como el machismo arraigado, el tema de que no es normal que una mujer se salga del rol que históricamente le ha pertenecido y tenga incidencia y acción en la vida pública, pues es difícil, y como bien lo dijo una de nuestras expositoras, a nivel municipal es todavía más difícil porque es más fácil que a uno la conozcan, es más fácil que la vida privada sea expuesta, sea mal informada y se sufra de violencia política, que es otro de los pendientes que tenemos. Entonces, y no digamos para las mujeres indígenas. Entonces, pues, gracias al Tribunal Supremo Electoral por haber facilitado este espacio. Sabemos y hemos recibido muchas peticiones de que, pues, sigamos abordando el tema, porque ahora que se vienen las nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues, es importante incluir acciones afirmativas tanto dentro de la vida partidaria, espacios que garanticen a las mujeres pasar de ser militantes y activistas a dirigentes, y que les garanticen recursos dentro de los partidos para que después puedan tener incidencia en la vida pública. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada vocal segunda del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, buenas noches a todas. Agradezco, ¿sí me pueden visualizar? ¿Sí? No. Voy a revisar qué está pasando. Apagarlo. Otra vez, ya, okay. Ok, ahora, espérame. Ay, tendrían que ver. ¿Ahora sí? No.
Bueno, no sé qué está pasando con nuestra cámara. Bueno, igual, ya no quiero retrasarlas, pero hemos estado muy atentas con la magistrada Alfaro, escuchando los diferentes aportes de parte de cada una de ustedes. Y no me resta más que felicitarlas por sus reflexiones, por sus experiencias, porque cada una de las reflexiones y charlas de conferencia que nos dieron están marcadas definitivamente por su experiencia personal. Pues nos dejaron algunos conceptos muy interesantes que tenemos que profundizar, como la igualdad sustantiva, como ese ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en nuestra vida cotidiana. Muy interesantes las cifras, son enriquecedoras para el análisis. De igual manera, lo que queremos como Tribunal Supremo Electoral es agradecer el espacio e invitarlas a estar atentas a los nuevos programas y cursos que el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral está por iniciar próximamente. Vamos a iniciar con importantes cursos que se vinculan a estos temas, donde probablemente tengamos oportunidad de profundizar más. Pues agradezco el espacio que nos facilitaron y esperamos que este sea el inicio de una serie de intercambios que al final puedan redundar en esas grandes tareas que tenemos planteadas como Instituto Tribunal, como el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, muchísimas gracias, y sé que nos corrimos un poco el tiempo, se nos fue, pero yo creo que era el tema que era demasiado denso y los 15 minutos parecían pocos. Pero agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, y como les digo, esperamos repetir la experiencia e ir mejorando esta experiencia, porque creo que esa es la primera y vamos a hacer todo lo posible y mejorarla en cuanto al tiempo y a todo lo demás. Buenas noches, gracias a cada una de las participantes. Me dio mucho gusto volver a ver, ella probablemente no me recuerda, pero a Lindsay yo la conocí en el Instituto de la Defensa Pública Penal, no creo que se recuerde de mí. Está saludando. Pero sí la conocí ahí hace algún tiempo y me da mucho gusto volver a encontrármela. Con Moloch hace mucho tiempo también tuve alguna relación, ya cuando ellas se iniciaban iniciaban su organización, así que me dio mucho gusto saludar a todos y saber que estamos compartiendo este espacio de reflexión y de análisis. Buenas noches a todas. Hasta luego. Lo de los cursos que están pendientes. Buenas noches, gracias. Un lindo evento, muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus reflexiones, y de parte del Instituto Electoral también agradecerle a nuestras máximas autoridades, a las magistradas del Tribunal Supremo Electoral por estos espacios, también a nuestros excelentes ponentes y a nuestra distinguida moderadora por sé lo difícil que es recortar este tema, pero muchísimas gracias por los espacios, y como bien lo mencionaban las magistradas, pues es el inicio de una serie de eventos en donde vamos a estar abordando estas temáticas, ya con el apoyo que tenemos por parte de ONU Mujeres, con el convenio interinstitucional que se firmó ya con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pues tendrán noticias por parte del Instituto Electoral en breves tiempos. Muchas gracias a todas y a todos también por estar pendientes y presentes durante toda la transmisión. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias.